Bienvenidos todos a esta provechosa clase que tendremos para esta tarde, que ciertamente es una bendición porque nos estamos desarrollando en áreas de investigación con referente al cerebro y a sus habilidades y la bendición que tenemos de saber que fuimos creados por un Dios santo, perfecto, que hace todas las cosas de una manera maravillosa. Yo considero entonces ciertamente de que esta clase de esta tarde será de gran bendición para todos ustedes y la disfrutaremos de una manera tal que podremos aprender grandes cosas que nos ayudan a comprender y entender la magnitud de las bendiciones que Dios ha podido para nosotros en relación con la creación y la adecuación de cada una de las partes del cuerpo con una intencionalidad y un propósito. Pero antes, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por permitirnos compartir esta experiencia con cada uno de estos siervos tuyos y nos gozamos de saber que no estamos solos. Confiamos en tu promesa, en Cristo Jesús. Amén. Para comenzar este proceso es importante comprender la necesaria realidad de la neuroplasticidad. Este aspecto se desarrolla cuando se reorganiza las conexiones que se generan dentro del cerebro a partir de los surcos intracraneales. También tienen que ver con las conexiones sinápticas que de alguna manera son parte de la respuesta a las experiencias que el cerebro y el proceso neurológico así construyen. Al mismo tiempo también es un verdadero milagro el saber de que hay una adaptación de sus partes de acuerdo también a las necesidades que éste enfrenta en el proceso. También es necesario comprender que es capaz de procesar el cerebro y aún también de almacenar de manera ilimitada. Pero su almacenaje también puede estar conectado a unos 4.7 millones de libros, que obviamente pues son una cantidad indescriptible. Algo que de alguna manera es insospechable de saber que puede existir algún tipo de material o algún tipo de aspecto que tenga esa magnitud de almacenaje. El cerebro realmente es fascinante. Pero hay algo más. También el cerebro, el 60% de este órgano es graso. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es tan necesario entonces las grasas naturales para poder entonces consolidar y mantener sano adecuadamente a este órgano vital. También es clave saber que no está completamente formado el cerebro, sino hasta los 25 años de existencia. Antes de esa etapa, muchas de las partes del cerebro les falta un desarrollo oportuno que ciertamente hace limitante las decisiones y la pragmatización de la ejecución de todo lo que tiene que ver con la formulación y el trabajo de este órgano. Es también importante reconocer que este recibe el 25% de sangre que el corazón bombea. Esto obviamente se debe al hecho de que requiere una mayor capacidad de sangre al cerebro para mantener entonces la oxigenación, la alimentación, la recaptación de glucosa, que es el esquema energético cerebral, y sobre todo también para mantener vivo todos los componentes de la materia gris que tiene entonces el cerebro. También de una manera pues es importante tener en cuenta que es capaz de producir unos 2.3 vatios de potencia cada vez que se desarrolla un proceso sináptico entre las neuronas o astrocitos. También es importante que se generen unas conexiones sinápticas y estas de alguna manera se ven conectadas por las dendritas y los axones, lo que nuestros compañeros ya han indicado. También es muy importante y comprometido el hecho de que cada una de las partes tiene funciones muy particulares y elementales para producir estos procesos. Aunque el cerebro no siente dolor, y esto hace que es posible que se pueda hacer algún tipo de trabajo, cirugías internas en el mismo, y no sentir ningún tipo de experiencia dolorosa. El dolor se siente por algunas estimulaciones que se gestan alrededor del mismo y que ciertamente están conectadas con la forma como el sistema nervioso reacciona a situaciones específicas. También es muy importante reconocer que el alcohol genera cambios en el cerebro, por supuesto que sí, porque obviamente en el proceso hay una dificultad en la visión,
hay una dificultad para mantener movimientos equilibrados y convierte entonces ahora movimientos inestables. También es posible que haya problemas de memoria, donde el individuo entonces comienza a perder la capacidad de recuerdo en episodios específicos en el que éste ha estado totalmente embriagado. También es importante que el 25% del colesterol total que el cuerpo recapta y consolida van directamente utilizados por el cerebro. No olvidemos que este sencillamente es prácticamente un órgano bastante graso. Este aspecto es muy importante porque sin grasas naturales, sin grasas adecuadas en el cerebro, tendríamos dificultades severas para el aprendizaje y la memoria. También es clave y muy importante, tenemos allí el proceso de la hemifrectomía, que es el acto entonces donde se hace una extirpación, una sección básica del cerebro. Y esta extirpación, aunque se gesta, es interesante saber el hecho de que el cerebro tiene la capacidad de maleabilidad y de adaptarse a estas necesidades para que obviamente geste todo el proceso que el cuerpo requiere para su adaptación o para la supervivencia. También es importante que nosotros tengamos en cuenta la cantidad importante de neuronas que tenemos. Hasta ahora se han descubierto unas 86.000 millones de neuronas en el cerebro. Y ciertamente este número es indescriptible, una cosa increíble, una cosa realmente importante de tenerlo claro, porque aquí entonces comenzamos a entender la magnitud del cerebro en cada uno de los aspectos en el que están involucrados, tanto los surcos como también cada parte esencial del cerebro, como un aspecto importante para el almacenaje y la capacidad de poder accionar ante situaciones específicas del entorno en particular. Esto obviamente está supeditado también a la idea de que el ejercicio es importante, valioso. Cada vez que ejercitamos el cuerpo, estamos de alguna manera desarrollando la capacidad que tenga el mismo cuerpo para generar un mayor volumen cerebral, y este aspecto es central para poder entonces mantener el desarrollo y la construcción de cada uno de los lóbulos importantes y de las partes centrales del cerebro para una mejor adaptabilidad y mejor trabajo. Otro aspecto importante es que al ejercitarnos se gestará una mayor capacidad para desarrollar o para recaptar oxígeno, que es tan necesario para este proceso de trabajo cerebral. También es muy importante tener en cuenta que hay un estímulo claro de las diferentes sustancias que ayudarán de alguna manera a que el cerebro trabaje adecuadamente. Entonces, es importante reconocer que la memoria a corto y a largo plazo requiere de alguna manera una tonificación, y que esto de alguna forma se va gestando, se van generando hábitos oportunos que son necesarios para construir una memoria adecuada. También es muy importante también tener en cuenta que cada una de las células, como neuronas, las glías, los astrocitos y todos estos aspectos cerebrales son necesarios, son constructivos y también tienen la capacidad de reproducirse adecuadamente para poder entonces mantener el proceso adecuado del cerebro y sus partes. Esto habla pues de que el cerebro forma parte tan solo del 2% del peso corporal. Este aspecto es fascinante. Como un órgano tan pequeño, con tan poco peso, tiene una capacidad efectiva para mantenerte en un estado de actitud constante para trabajar, ejercitar y cumplir funciones básicas de tu cuerpo. También es muy importante reconocer que el cerebro es 73% basado en agua. ¿Cuán importante es consumir agua? Porque obviamente pues el proceso de hidratación, también el proceso de mantenerse en estado acuoso es necesario para que el cerebro trabaje adecuadamente. Si no hay agua correctamente, entonces cuando el cerebro llega a un 2% de deshidratación, comienza a perder capacidad para la memoria, capacidad para las habilidades y sobre todo también para trabajar adecuadamente. Este aspecto entonces es capaz de que cada neurona sea entonces práctica para emitir por lo menos 1000 impulsos nerviosos, cada uno de ellos trabajando adecuadamente para que de alguna forma no tenga ninguna incapacidad para desarrollar alguna función específica. Ahora bien,
es importante que nosotros tengamos en cuenta la capacidad que tiene el cerebro para hacer un trabajo eficiente. Hablamos entonces de que el cerebro tiene capacidad para generar 48.6 pensamientos por minutos. Eso es muy maravilloso. 70.000 por día. Eso es impresionante. Eso de alguna manera nos dice el impacto que tiene este órgano ante el cuerpo. También es importante que reconozcamos que las células cerebrales se canibalizan entre sí por falta de energía. También por no tener la cantidad suficiente de descanso adecuado para entonces construir un cerebro sano, adecuado y sobre todo que haga un trabajo eficiente y práctico. Esto de alguna manera nos ayudará a generar una cantidad de patrones que son centrales e importantes para poder entonces gestar un estilo de vida adecuado. Ahora bien, es posible también que se gesten unos 200 tipos de sesgos y de distorsiones mentales que de alguna forma también nos ayudan a, en cierta medida, o pudieran desarrollar actitudes irracionales. Este aspecto es importante tenerlo claro porque el cerebro también requiere de un cuidado importante para que estos aspectos irracionales no se conviertan en un problema real, para que de alguna forma el cerebro o nuestras actitudes frente al mismo puedan entonces gestar soluciones o resultados que pueden ser entonces lamentables y de forma bastante compleja. Esto obviamente nos habla de que el 95% de las decisiones que tomamos se deben de alguna manera al subconsciente, a esa capacidad de almacenaje que tiene el cerebro para recordar, mantener y sobre todo pues para almacenar toda una cantidad de información que vivimos, que experimentamos, pero que muchas veces no recordamos. Por esa razón es importante estar consciente de todo esto, reconocerlo, recaptarlo, identificarlos para poder entonces asimilarlos correctamente y trabajar en ellos. Hay algo más importante, que necesitamos entonces a reconocer algo importante. Nosotros no usamos el 10% del cerebro como algunos han dicho. Nuestro cerebro trabaja correctamente. Cuando se hacen estudios, lo que tiene que ver con estudios avanzados de ciencia para identificar el trabajo del cerebro, se ha descubierto que todos los días tenemos la capacidad de trabajar adecuadamente con todos nuestros hemisferios, con todos nuestros lóbulos, porque ciertamente somos un área integral. Y aunque de alguna manera uno de las personas pudiera trabajar o hacer mucho más fuerte el trabajo de un lóbulo más que de otro, no significa que ambos lóbulos no estén trabajando. Esto indica que somos entonces un cuerpo integral, con una capacidad integral para hacer un trabajo unido, mancomunado, que tiene una finalidad. Al saberlo, lo podremos reconocer como una intención sana. En tal razón, ¿quieres un cerebro sano? Debes comer más alimentos grasosos. Alimentos grasosos de manera natural. Me refiero a los omega 3, como el alfa-linolénico, como el eicosapentenoico o el docosahexaenoico. Estos tres elementos están conectados con omega 3, omega 6, omega 9, o ácido oleico, linoleico o linolénico. Estos ácidos son necesarios para que de alguna forma exista un equilibrio y de esta manera el cerebro trabaje correctamente, adecuadamente. Consuma adecuada cantidad de agua, haz ejercicio pertinente, sobre todo también descansa el tiempo correcto y en definitiva come los alimentos que requieres en el tiempo correcto, en el momento correcto y en las circunstancias adecuadas para que tu cuerpo se mantenga sano y tenga toda la energía suficiente para mantener un equilibrio completo, y de esta manera estoy seguro que evitarás muchas enfermedades que hoy puede ser que tú estés afrontando. Si hoy tienes chance de revertirlas, por favor, haz tu parte. Si hoy estás viviendo alguna experiencia de enfermedad de salud mental o alguna enfermedad que tenga que ver con la salud física, pero que involucre el cerebro y los nervios, entonces sencillamente pídele a Dios que te ayude de alguna forma a recuperar los hábitos correctos para que de alguna manera esto pueda apaciguar, reducir el impacto de estos problemas que te aquejan hoy mismo, hoy en la actualidad.
Por tal razón, cuida tu cerebro, cuida tu capacidad memorística, cuida tu capacidad de almacenaje, pero sobre todo, cuida tu cuerpo, porque somos mayordomos de lo que Dios nos da. Querido Padre, gracias por darnos la bendición de saber que somos parte de esta bendición de saber que tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien. Bendícenos, transfórmanos, guíanos y danos la bendición de saber que estamos contigo avanzando en tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.